Bueno, les decía que queríamos ocuparnos también, además de la coyuntura social y política que está sensible, convulsionada, queremos ocuparnos también un poco de esta otra realidad que nos toca vivir todos los días y que es con la que convivimos desde que salimos a la puerta de las casas, que es la dura realidad económica. Y estamos cerrando el quinto mes del año y queríamos saber qué es lo que pasa, porque independientemente de las mediciones que da el INDEC y los días que faltan para conocer el índice de inflación de mayo, hay algunas proyecciones que lo están situando entre 8 y 9%, pero siempre Salta o el noroeste tienen sus números propios, porque las realidades sociales son distintas, son diferentes, y hay indicadores que terminan mostrando realidades distintas a lo que pasa a nivel nacional. Por eso hemos invitado hoy a Federico Maigua del ISEPSI para que charlemos un poco no tan solo de estos números tanto fríos, sino de qué pasa con el impacto social que tiene todo esto, que es la parte importante. Gracias por venir, Federico, muy amable. A ustedes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están proyectando ustedes en el ISEPSI este mes de mayo? Nosotros terminamos de hacer el relevamiento a fin de la semana pasada, estamos procesando esos datos y dentro de unos 10 días aproximadamente ya vamos a tener los datos de mayo. Los últimos datos que tenemos publicados son los de abril. Datos que preocupan, por supuesto, y como hay una inercia inflacionaria que no es de ahora, no es de este año, sino que ya viene de hace 2 o 3 años atrás, es muy probable que no haya una desaceleración, o si la hay, que no sea importante, ¿no?, con respecto al mes de abril. En lo que va del año ya tenemos una inflación acumulada del 36% en la canasta básica de alimentos y del 33% en la canasta básica total. O sea que aquí el 60% que proyectó para todo el año más quedó muy desactualizado. Nosotros, si hacemos una proyección hasta fin de año, vamos a superar el 120% o tal vez un 130% en la canasta básica de alimentos. El año pasado terminamos en un 102% y este año es muy probable que con este proceso terminemos arriba del 130%. Se toma mucho la variable en estos días y sobre todo a raíz de esta conflictividad gremial en la que se discuten salarios, que independientemente del índice de inflación, escuchamos permanentemente los reclamos de la canasta básica. Entonces, es decir, no queremos que se mida con la canasta básica. ¿Qué pasa con esa canasta en Salta? A ver, mira, a mí, antes de entrar en números, a mí me parece importante también aclarar algo. La canasta básica total, que algunos la llaman canasta familiar, es la que necesita una familia tipo, según el INDEC y según nuestros propios estudios también, que son similares a las del INDEC. Nosotros respetamos ese proceso, ¿no?, de investigación. Es para una familia tipo, 2 adultos y 2 menores. Entonces, cuando uno habla de la canasta básica total, está hablando de lo que necesita para vivir una familia tipo 2 adultos y 2 menores durante un mes. No está hablando de un individuo. Se entiende que en una familia los 2 adultos trabajan y los 2 generan ingresos, entonces entre los 2 deberían poder cubrir esos gastos para una familia tipo, estoy hablando, sí, ¿no? Y siempre referido a la canasta básica total de la que siempre se habla. Entonces, creo yo que para una familia tipo deberían los 2 como mínimo ganar la mitad de lo que vale esa canasta. Que en estos momentos está en 193.000 pesos aproximadamente. 193.000 pesos. 100.000 pesos debería tener por ingreso cada adulto para poder cubrir esa canasta. Deberían ingresar 200.000 pesos mínimo al hogar para cubrir la canasta. La canasta básica total, que incluye la canasta básica de alimentos, más otros gastos que se tienen en el hogar, como transporte, vestimenta, recreación, servicios y demás. Están incluidos los servicios ahí. Están incluidos los servicios. Energía, gas, etcétera. Lo que no incluye son gastos de alquileres y educación privada, ¿no? Que eso también es importante. Si uno suma a esa canasta esos gastos, bueno, se entiende que esa canasta es más alta, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando de vivir, nada más. Con 200.000 pesos hoy se come y se pagan los servicios y punto. Exacto. Digamos, y los chicos pueden trasladarse al colegio y la gente al trabajo. Así es. Ni hablar de vacaciones, ni de ahorrar, ¿no? Ni capacidad de ahorro. Ni capacidad de ahorro, ni de incorporación de capital a un bien o algo, nada. No, y la crisis es cada vez más profunda. Esto no es Salta solamente. La situación de gravedad económica y de deterioro social se vive en todo el país. No es Salta
una isla y donde las decisiones económicas afectan solamente a Salta. Hay una macroeconomía que depende mucho de las decisiones económicas de un equipo económico nacional y de ahí va bajando, va decantando de todas las consecuencias o los beneficios de esas políticas económicas, y es lo que estamos viviendo ahora. No hay políticas antiinflacionarias que ataquen de lleno y en profundidad a la inflación. Se toman medidas paliativas que no le hacen nada, no afectan a la inflación, porque hay un sector económico muy pequeño que concentra la economía en Argentina y que son quienes forman los precios y que después la gente tiene que pagar, y los gobiernos locales y el gobierno nacional tienen que tomar medidas para poder garantizar que la gente pueda llegar a fin de mes. ¿Qué pasa con el trabajo, Federico, en este contexto? Digamos, porque el nivel de deterioro económico que vos mencionás, la inflación, golpea el consumo golpea la falta de consumo, golpea el comercio, digamos, tendrá que verse restringir trabajo, etcétera, digamos. ¿Cuál es el contexto del trabajo en Salta particularmente? Nosotros hacemos el relevamiento de las canastas en los barrios de toda la ciudad, casi 80 barrios en toda la ciudad. En muchos de esos barrios hay mucho trabajo informal. Y eso después se nota también en cómo cae el consumo. Cómo cae el consumo en almacenes, en verdulerías, en carnicerías. A nosotros no nos pasaba, pero este año nos volvió a pasar de que hubo algunas verdulerías que cerraron, almacenes que tuvieron que cerrar porque no pueden sostener el negocio, porque cada vez que van al mayorista se encuentran con nuevos números y no alcanza para estoquearse. Y la informalidad del trabajo hace de que muchos trabajadores y trabajadoras de la economía popular no puedan sentarse en una mesa de discusión, donde discutir paritarias, donde fijar aumentos, ni nada de eso. Entonces quedan a la deriva y a la buena de Dios, como se dice, claro. Y dependen mucho de las inversiones o los gastos que hagan sectores medios que requieran de esa mano de obra informal. Y como eso también va cayendo, porque cae el poder adquisitivo para todos, no solamente los sectores populares. Es un cuentapropismo informal, digamos. Tal cual. Entonces los sectores, las familias, los sectores medios empiezan a prescindir de esa mano de obra y eso afecta de lleno a los trabajadores informales. Y esto, bueno, obviamente que es una espiral que empieza a golpear cada vez a más sectores, pero fundamentalmente los sectores de menores ingresos. Totalmente. El tema, esto que hablábamos del trabajo informal, ¿hay cómo medir en Salta, digamos, un porcentaje, cómo establecer un porcentaje de cuánto del trabajo que hay en Salta es informal y cuánto está dentro de la legalidad? Y no sé si la verdad que yo desconozco si la provincia hace ese informe, nosotros no lo hacemos. El INDEC tiene mecanismos como la encuesta permanente de hogares, donde también se estudia eso, pero la verdad que nosotros no tenemos esos datos precisos. Nosotros lo que tenemos es la percepción, y cada vez que vamos a los negocios de los barrios a hacer el relevamiento, charlamos con los comerciantes, charlamos con vecinos, charlamos con gente que se acerca a centros comunitarios, y de ahí nosotros podemos transmitir cuál es la percepción o si se quiere la realidad de esa familia. Si tuvieras que establecer, no importa si no tenés con precisión, digamos, ¿no? ¿Cuánto ha cerrado de este cuentapropismo informal en los barrios? Es como me decían, kioscos, verdulerías, etcétera. ¿Hay algún número que se pueda establecer? Y nosotros hacemos un reglamento en 250 negocios, almacenes, carnicerías y verdulerías. De esos, en los últimos meses han cerrado una docena más o menos, entre almacenes y verdulerías, ¿no? Más que carnicerías. Bueno, es un número importante. Es un número importante. De todas maneras, lo de la verdulería tiene una explicación también, porque es el rubro que aumentó un 170% en los últimos 12 meses, y no hay políticas que intervengan en la cadena que produce y la que comercializa frutas y verduras. Y obviamente después el verdulero del barrio, el que vende frutas y verduras cerca de la casa, en los negocios de cercanía, no puede hacer frente a esos aumentos que se dan mes a mes, entonces después terminan cerrando. Eso sí es una realidad, y muchas de esas aparecieron a medida que se fue cerrando la cuarentena, me parece redundante. Pero bueno, a medida que se abrió la economía, empezaron a aparecer estas fruterías y verdulerías como una manera de salir adelante, habiendo perdido un trabajo, ¿no? Bueno, son esas las primeras que empezaron a cerrar, y todavía hay secuelas de toda
de todo lo que significó paralizar la actividad económica en Argentina. Claro, porque además, digamos, de la suba brutal de precio que hubo en las frutas y verduras, está la caída del consumo, fruto de la pérdida de valor adquisitivo de la gente, sobre todo claro. la de menores valores adquisitivos, que es donde más golpea la inflación, entonces tienen menos poder de compra. Totalmente. Entonces ven afectados por todos lados, digamos. Si vos ves los sectores medios que el ajuste en esas familias vino por viajar menos o no viajar, no cambiar el auto y demás, no hacerle arreglos a la casa. El ajuste en los sectores populares vino por otro lado, ¿no? Vino por directamente prescindir de una comida diaria o tener que necesitar de un merendero o de un comedor. Entonces ahí es más grave la cuestión y nosotros lo que vemos es que se profundiza. Claro, porque además está esta otra cuestión del tema de la educación, donde esos sectores precisamente tienen un poco de contención, ¿no? En las escuelas con claro. el desayuno o las comidas que en muchas de las escuelas tienen, justamente esos sectores. Así que, digamos, esto es un combo explosivo, ¿no? Es un combo difícil, ¿no? Y en el caso digamos, cuando ustedes empiezan a medir, la semana que viene están cerrando, me decían, la medición. La semana que viene ahora ya cerramos, estos días cerramos, la semana que viene vamos a acelerar el proceso de investigación donde nosotros vamos cargando, donde vamos procesando todos los datos para tener el valor de la canasta básica de alimentos de mayo y de la canasta básica total. Eso lo vamos a tener dentro de 10 días aproximadamente. Porque junio además se viene ya con anuncios de aumento en todo, ¿no? Más o menos hay, digamos, una proyección. ¿Cómo miden ustedes eso que, y me dirás vos si ya pasa a ser una fantasía inflacionaria, para decir de alguna manera, pero aquello de que sube la nafta y sube todo por las dudas y por lo que sea, digamos? Esto se nota, digamos, cuando ustedes miden por cada aumento del combustible que hay, salta todo inmediatamente. Mira, en general aumentó ya desde el año pasado, todos los meses aumentan casi todos los productos al almacén y los de verdulería. Los de carnicería no fueron aumentando tanto, pero cada vez que aumentaron pegaron un salto importante. Y no dependen en general del aumento de combustible, sino dependen de lo que yo te decía, ¿no? Cada vez que van al mayorista se encuentran con números nuevos. Son muy raros aquellos negocios mayoristas que te mantienen un precio durante un mes o durante 3 semanas de algunos productos que son esenciales, si se quiere, pero en general aumentan todos. Entonces cada vez que el almacenero va a estoquearse tiene que volver con un precio nuevo para el consumidor. No depende del aumento del combustible. Cuando aumenta el combustible tienen ya, obviamente, sobre todo los formadores de precios, que no son los almaceneros y no los mayoristas, sino son quienes proveen a los mayoristas, que son las grandes cadenas de supermercados o las grandes fábricas que producen alimentos en mucha masa y que son los que después se distribuyen a todo el país. Lo tienen como excusa, ¿no? El aumento del combustible, que obviamente esos aumentos están autorizados por el gobierno nacional, pero no depende directamente de eso, lo hacen siempre, los aumentos se producen mes a mes y en muchos casos sin justificación. La única justificación que yo veo que no viene de los formadores de precios, sino viene del análisis que hacemos nosotros, que también se trata de un año electoral, y cuando hay un año electoral los sectores económicos juegan políticamente también. Entonces, para perjudicar a un gobierno, a las medidas que toma un gobierno, se ponen a valer el frente y hay que hacer daño de alguna manera, y una de las formas más efectivas que han conseguido algunos sectores de la política y de la economía de hacer daño es a través de la inflación, porque eso genera mucho descontento, por supuesto. El gobierno que no le agarra la mano, que no interviene porque no tiene poder tampoco, es un gobierno muy débil. Entonces eso hace de que el que peor la pasa, que es el pueblo, después va y vota de una manera contra un gobierno que no ha encontrado solución a su problema, ¿no? Y es totalmente entendible, ¿no? Es entendible eso también. Federico, ¿cuáles son los productos que más aumentaron? Mira, de los productos de almacén, ¿no? De productos de almacén, a mí me llaman mucho la atención dos. Me llaman la atención no porque no haya una explicación, sino que todo aumentó, pero los que yo más tengo registros son el arroz, que en los últimos 4 meses del año, o sea, los primeros 4 meses del año, han aumentado un 150%, perdón,
un 100% y en los últimos 12 meses un 150%. Y el azúcar, encima de la inflación. Muy por encima de la inflación. Y el azúcar aumentó también un 76% y en el último año aumentó un 260%. El azúcar. El azúcar. Estamos pagando, nosotros el último registro que tenemos, que es un valor promedio, es de 360 pesos el azúcar en abril, ¿no? ¿Con el pan qué pasa? Y el pan también tiene un aumento del 57% aproximadamente en lo que va del año, pero también aumenta mucho. Son los productos que más se consumen, son precisamente también los que más aumentan. La leche, ¿qué pasa con la leche? ¿Cayó el consumo de leche, digamos, en los sectores más desprotegidos? Cayó, eso es lo que nos dicen los almaceneros, ¿no? Que cayó el consumo de leche, cayó también... Esto no es bueno, digamos, porque además, independientemente de todo lo que pasa, digamos, que los chicos no tengan leche en su casa, es un tema, ¿no? No, totalmente, porque la alimentación en los primeros años de vida es crucial, ¿no? Es central para el desarrollo después cognitivo, ¿no? De los chicos, claro. Después que puedan tener más facilidades para aprender. Y también cayó porque antes había una brecha importante entre los productos lácteos que se vendían en los almacenes, en los negocios de cercanía, y los que se venden en el supermercado. Eran más barato comprarlos en el almacén que en los supermercados. Y ahora prácticamente tienen los mismos valores, ¿no? Se ha ido acercando, entonces por ahí el supermercado te da la facilidad de pagar con tarjeta de crédito, por más que signifique un endeudamiento importante también, pero te da esa facilidad y en el almacén no, entonces por ahí cae el consumo ahí, se compra en el supermercado y por ahí la gente que no tiene tarjeta de crédito directamente deja de consumir o consume mucho menos. Claro, porque toda, digamos, esa economía informal, todos esos sectores de informalidad no tienen tarjeta. No están bancarizados y no tienen tarjeta. Claro, no tienen cómo financiarse. Incluso, exactamente. ¿no? Independientemente de que los que tienen cómo financiarse tienen problemas serios también, ¿no? Porque los intereses son tremendos. Así es. Federico, te agradezco muchísimo haber venido. Muchas gracias por toda la información. Muchas gracias a vos. Quédese ahí, ya venimos. En el próximo bloque vamos a estar hablando con autoconvocados.